Las 4:28 de la tarde, en el tiempo de la publicidad, casi ya hemos organizado nuestra tertulia con Javier Armentia, con Josu Lazcoz y con Jesús Hernández Aristu. Javier Armentia, ¿qué tal estás? Bienvenido. Hola, ¿qué tal? Bien hallada, como siempre. Bueno, en la tertulia anterior, en la de la publicidad, han salido algunas frases que ahora no repetiremos, ¿no?, en directo. Bueno, mejor no decirlas. No, todo lo contrario. Sabes que tus contertulios, tus tertulianos, tenemos la mala costumbre de decir más barbaridades en antena que fuera de récord. Ya va dándole el sello. Eso ya, por si acaso, ¿no? Bueno, Josu Lazcoz nos acompaña hoy, se suma a, bueno, pues al grupo de colaboradores de nuestro programa Me Importas Tú. Josu Lazcoz bueno, estuvo recientemente en el programa con su libro Optitud. Él es escritor, además de, bueno, otra serie de cuestiones en la vida, ¿no? Eso es. ¿Qué tal, Josu? ¿Cómo Muy estás? bien. Bienvenido. Gracias. Gracias por acompañarnos. Gracias a ti por invitarme. Espero que vuelvas, ¿eh? Sí, si no os portáis muy mal conmigo, volveré. Espero que no, Si espero me que hacéis no. preguntas muy complicadas, pues tampoco. Bueno, ya veremos, ¿eh? El profesor Jesús Hernández nos acompaña hoy. Jesús, ¿qué tal? Bienvenido. Hola, buenas tardes. Hay que darle la bienvenida a Jesús y hay que, bueno, pues felicitarle, ¿no? Porque se acaba de jubilar como profesor de Sociología en la Universidad Pública de Navarra. Lo ha celebrado este fin de semana. Es, bueno, una despedida que tampoco es tal, ¿no, Jesús? No, es una despedida, es despedida laboral, porque ya he cumplido con todos los requisitos necesarios para poderla dejar, pero no es un final del trabajo. El trabajo sigue y todo lo que pueda aportar de lo que sé, pues lo haré encantado, de aquí en adelante también. Bueno, muchos años, ¿qué balance se puede hacer, Jesús, de tantos años de docencia? Yo soy, mira, yo creo, no sé si nací en domingo, no sé exactamente, parece que era sábado, pero en cualquier caso he nacido con muy buena estrella. Y puedo decir que toda mi vida ha sido una vida de mucho trabajo, he trabajado mucho, he trabajado y estudiado casi toda mi vida, a partir prácticamente de los 12 años, pero el balance es más que positivo. Vivo muy a gusto, me gusta vivir. Bueno, es un gusto, ¿no?, poder escuchar eso, además con personas es que... importante, además, Eso es, vamos a comenzar hoy actitud, así nuestra ¿no? conversación. Es importante, ¿no?, el valor del trabajo, del estudio. Tenemos un claro ejemplo, ¿no?, como es Jesús Hernández, y el valor que vosotros también concedéis al trabajo, al estudio, a profundizar en la vida y a ser feliz y optimista, ¿no, Sí. Josu? Hablando enlazando con lo que acaba de decir Jesús, el otro día leí una frase espectacular de Epicuro, una pena que no viva, ¿no?, que es, mientras río, a veces filósofo. A veces soy filósofo mientras estoy riendo, ¿no? Es decir, que él el mayor parte del tiempo está riendo y disfrutando, y después de esta premisa, después filosofa, ¿no? Está muy bien. Javier, en esa misma clave, ¿no? Yo voy aprendiendo. Yo intento seguir aprendiendo cosas y disfrutando en las que se pueda. No siempre, no nos lo ponen fácil, hay que reconocer que las situaciones a veces no te lo ponen fácil, pero siempre hay que sacar un provecho. Eso es una parte positiva de todo lo que sucede, a pesar de las adversidades, ¿no?, que nos tocan superar en muchas ocasiones. Tuve ocasión de hablar una vez con un gran personaje. Hay personajes en la vida que son únicos y a veces encontrarse con ellos es una suerte. Se trata de un filósofo, arquitecto, místico, escritor suizo, que en una de las reuniones que tuvimos con él nos dijo: la vida nunca fue un terrón de azúcar. Y es una buena expresión para decir que la vida siempre es trabajo, esfuerzo, no es una felicidad de azúcar, sino del trabajo bien realizado, del esfuerzo realizado, de haber configurado lo que la vida te va ofreciendo. Y ahora que hablamos de la felicidad, nos quedamos con Dinamarca, que parece ser, según un estudio, que es el país más feliz del mundo. Sí. Sí. Vamos a ver, en mí estas cosas, yo siempre lo de un estudio demuestra que me da siempre muchísimo miedo, ¿no? Primero hay que ver qué variables han considerado, como siempre, está claro, ¿no? Vamos a ver, yo creo que hay cosas que nos pueden parecer lógicas, ¿no? En cierto modo, el concepto de vida de Europa, posiblemente de la Europa del Norte, sí tiene más posibilidades de dejar a una persona
digamos, feliz en el entorno, en el país que tiene, disfrutar de las cosas que pueda tener, ¿no? Pero más que nada, principalmente porque vivimos en un mundo muy canalla, donde 4 de cada 5 personas no puede ser feliz porque tiene hambre, ¿no? O sea, quiero decir que eso ya limita muchísimo, ¿no? En el tiempo y en el espacio, en los lugares donde va a vivir. Lo que pasa es que no sé si la felicidad en sí es un objetivo, yo creo que no, la felicidad no es un objetivo, tiene que ser posiblemente un camino o un elemento que pueda salir en otras cosas, ¿no? Pero ya te digo, yo sobre todo a mí los estudios siempre me dejan un poco así como diciendo... Sí, entre las variables, ¿no? Está, ¿Qué bueno, se venderán ha contado detrás, no? pues, el Producto Interior Bruto por cápita real, la esperanza de vida, tener a alguien con que contar, la libertad percibida a la hora de tomar decisiones en la vida, esa serie de variables. En ese estudio, yo estoy de acuerdo también con Javier, porque en función de las variables que tú estudias te salen resultados dispares, ¿no? Hay muchos estudios diferentes, de hecho Dinamarca, Suiza, Suecia, Finlandia, todos esos países, hace 13 años también se hizo otro estudio de índice de felicidad y se vio que estaban ahí arriba, ¿no? Posteriormente hay otras mediciones de felicidad en el mundo también, como la Happiness Index, también, que valoran 3 variables únicamente diferentes a esta, ¿no? Y luego coinciden estos estudios en que los países más desarrollados a nivel económico son los países que mayor índice de satisfacción con la vida tienen. Pero luego se produce lo que se llama en psicología la paradoja de Sterling. La paradoja de Sterling es que una vez que tú tienes el nivel basal cubierto, incrementos de riqueza no son proporcionales a incrementos de satisfacción con la vida. O sea, no están correlacionados con incrementos proporcionales de satisfacción con la vida, ¿no? Y países como la India, el pueblo inuit en Groenlandia o otros pueblos como los Amish, pues tienen nivel de satisfacción con la vida muy similar a las 50 mejores fortunas de la lista Forbes norteamericana, ¿no? Sí, bueno, parece que cuanto más al norte más feliz, entonces. No, yo creo que no. Efectivamente, esos estudios son muy parciales. Es interesante también saberlo porque países donde las necesidades más perentorias están cubiertas, hombre, dan una cierta estabilidad también emocional. Pero efectivamente, yo estaba pensando ahora en el existencialismo más negativo ha surgido de esos países en el siglo XX. Y claro, era una especie de rechazo de la vida y cuánta existencia existe. No así ha sido una actitud de los países del sur. Yo creo que juegan, y bueno, y luego hay que ver en esos países también la tristeza generalizada. Habría que ver, hoy es el día del suicidio, habría que ver cuántos suicidios hay. Bueno, son tasas a veces muy altas. Son cosas nórdicos muy, tienen... para poder, es importante y al mismo tiempo muy relativo de la felicidad. Y hay otro tema también relacionado con el PIB, que está viciado. Cuando tú tienes un estudio en el cual introduces la variable PIB, ya tienes el estudio viciado de antemano, ¿no? Por ejemplo, el PIB aumenta cuando más consumo hay. Estamos en la época que más consumo hay de antidepresivos, por ejemplo. Y el PIB sube, con lo cual automáticamente está afectando de manera viciada a este resultado de este estudio, ¿no? Sí, precisamente hoy conocíamos, ¿no?, que parece que han aumentado el número de consultas en los diferentes centros de salud de Navarra en relación con este tipo de situaciones, de depresión, de ansiedad, de, bueno, pues todo lo que conlleva a veces, bueno, pues la vida, ¿no?, que llevamos en un marco complicado económico también. Bueno, pues la verdad Fíjate, es que se juntan muchas ¿no?, cosas. Uno podría decir, fíjate, ¿cómo vas a estar a gusto en un sitio donde hace ese tiempo tan horrible 3/4 partes del año, ¿no? Y luego, claro, por eso son tan contentos los daneses, que se vienen todos a veranear donde hace sol, ¿no? O sea, quiero decir, fíjate que el nivel de insolación, por ejemplo, está claramente relacionado, por ejemplo, el final del invierno supone una fase muy depresiva en las poblaciones bálticas, precisamente posiblemente por los niveles bajos de ciertos neuroreguladores que tenemos, que están producidos o que están favorecidos por el día más largo y por la mayor temperatura y la mayor cantidad de sol. O sea que fíjate que nos influye todo, nos influye el ambiente, desde luego la situación, lo que tú decías, ¿no? Una situación recesiva en lo económico, pero también en lo emocional. Quiero decir, el gran problema pues, que tenemos es esa fase de negatividad y tal, influye.
ojo, a veces nos intentan vender todo lo contrario, decir, no, no, tú pon una actitud positiva que aunque te estén dando puñaladas vas a ser más feliz. Y dice, hombre, hasta un cierto punto, ¿no? Yo creo que, como siempre, la virtud suele quedar en algún sitio extraño en medio que hace, pues como decía Josu, ¿no? que unas poblaciones igual con menos expectativas, Sí. pero también con menos obligaciones, pueden tener un nivel de satisfacción alto, lo suficiente como para poder sobrevivir muy agradablemente, incluso vivir muy feliz, en ese sentido que le llamamos, ¿no? Sí. Bueno, Bueno, la, pues reflexiones la en una, felicidad, tarde sí, como objetivo martes, de la ¿no? vida. Que Sí. queríamos traer al programa, por supuesto, por la alegría con la Sí. que se jubila Jesús Hernández, el profesor Hernández, y también, bueno, pues con la alegría de los daneses, en principio, según este último estudio. Con menos alegría vivieron más de 20.000 ciudadanos de Pamplona y la comarca la tarde-noche de ayer, casi, bueno, en gran medida sin luz, con las velas, que también es muy romántico, pero no demasiado cómodo para desarrollar algún tipo de actividad o trabajar, ¿no? Recordamos el apagón que se produjo en Burlada, en Villava, en Arre, en Ansoain, en algunas localidades. Si os parece, vamos a ver cómo se vivió esto en la comarca y lo comentamos y nos contáis si también lo habéis sufrido, ¿no? Lo vemos. Ayer muchos vecinos de la comarca de Pamplona tuvieron que sacar las velas y las linternas para poder cenar. En penumbra estuvieron en Villava desde las 8:30 hasta las 9:30. Sí, todavía va. Sí, se nos hacía raro porque yo no había visto esto. Hombre, se ha ido la luz alguna vez y tal, pero así tanto rato no. Claro, me avisaron, no hay luz en Villava, y cuando bajé ya estaba todo normal, vaya. El corte de luz afectó a las puertas de los garajes y a los ascensores. En estos edificios algunos tuvieron que subir muchas escaleras para poder llegar a casa y a otros el apagón les sorprendió en el ascensor. Pues ya sé que alguno que se quedó encerrado en el ascensor tuvieron que venir y tal, eso sí. En Burlada también se fue la luz, aunque por zonas. Yo vivo por la parte de ahí abajo y no... No me enteré, Maja. No, a mí no. No nos hemos enterado. Le afectó a mi madre, que es una señora de 100 años, y la andamos con el tacataca y acostándola a nosotros. Oye, se puso muy nerviosa. Aquí sí, toda la calle está. Apagada. Sí. En esta calle, por ejemplo, sí se fue la luz. Los semáforos y farolas se apagaron, dejando a oscuras la vía. En este bar, que en ese momento estaba lleno de clientes, tuvieron que apañarse con velas. Pues nada, pues aguantar y con unas velas ir sirviendo al personal, lo que se podía. Sí, un ambiente como de casa, como en la prehistoria casi, ¿no? Otros, debido al apagón, tuvieron que alargar su jornada más allá del horario comercial. Volví a las 10:30, 11 menos cuarto, pues eso, a terminar de recoger, totalizar, mirar si estaba funcionando todo correctamente. Los vecinos de la Chantrea también sufrieron durante cerca de 2 horas la falta de luz. Pues encender una vela y ya está. Quité la linterna y a la cama. ¿Qué vas a hacer? Las velas, las linternas y la paciencia también fueron necesarias en Ansoain, Urbina y parte de la Rochapea. Más de 20.000 vecinos de la comarca de Pamplona sufrieron las consecuencias del apagón. Bueno, pues parece ser que fue un problema, un transformador en la subestación de San Cristóbal. ¿Os afectó? ¿Lo vivisteis de esta manera? No, a mí no me tocó, yo en Mendillorri nos libramos, ¿no? Pero fíjate que, como siempre, una cosa de estas supone la unión de varias circunstancias, ¿no? Es decir, una subestación falla y normalmente no habría ningún problema porque esa imposibilidad de dar el servicio es cubierta por otra, porque la red, afortunadamente, que existe detrás de ese enchufe está interconectada y nos proporciona. Sin embargo, había otro problema y era otra subestación que estaba en reparación y no estaba operativa. O sea que fíjate, ahí es cuando nos damos cuenta de repente de lo dependientes que somos. A mí me hace mucha gracia porque yo estaba pensando ahora, yo no sé dónde tengo las velas en casa, ¿no? Porque es una cosa que las tienes olvidadas. De críos, vamos, yo me he pasado la vida de niño, anda, que se han ido los plomos, buscando unos hilos de alambre para volver a arreglar los plomos y las velas en casa. Esto pasaba mucho, ahora no nos pasa y cuando nos pasa nos damos cuenta, ¿no? Pena que no fue un poquito más de noche y entonces hubiéramos podido comprobar si dentro de 9 meses se producía ese efecto que achacan a los grandes apagones, como aquel de Nueva York de los años 60, que provocaba un baby boom después, ¿no? Y es que la gente, ante la cosa de no poder ver la tele, de no poder hacer nada, se dedican a encontrarse con el otro. Bueno, lo que... Por así decirlo. Por ejemplo, ¿no? La reflexión que me viene a mí es un poco en la línea que tú decías, Javier, es la dependencia con la que vivimos y lo vulnerables que podemos ser. Sí, duró 2 horas, ya 2 horas aún se puede soportar, sobre todo si estás si te pilla en un ascensor así, fijaros qué situaciones,
pero si dura un día o dos es una catástrofe enorme y no nos damos cuenta de la cantidad de dependencias que estamos creando para poder sobrevivir. Y esta es un poco la reflexión que yo me hago ante una situación como esta. Parece que se acaba y se apaga el mundo. Sí, se acaba. Pues fíjate las riadas que hubo también hace unos meses también. En los mismos lugares. Además todo pasa en Villava, no sé si tiene alguna especie de estrella, mala estrella o algo así, que todo se desborda, perdón, a los de Villava. ¿No? Por ejemplo, los vecinos de la urbanización Martiquet, que todavía, bueno, pues están viendo, y muchos más, ¿no? Pero muy especialmente esa zona tan afectada, ¿no? Claro, sí que dependemos en exceso de la tecnología en muchas ocasiones, de la electricidad también. El consumo eléctrico se dispara y se dispara y se dispara, y hay campañas y no le hacemos caso a las campañas. Cada día consumimos más, cada día tenemos más dispositivos conectados, cada día necesitamos estar conectados más, y lo que traduce todo esto es la electricidad, un aumento brutal de la electricidad. Y no tenemos realmente, o no veo yo, unas salidas energéticas que den una salida a la energía eléctrica, ¿no? Hoy en día. Bueno, reflexiones en torno a lo que ha sucedido en las últimas horas en Navarra. Entre otras cuestiones, por supuesto, nos hemos querido fijar en ese apagón que afectaba a más de 20.000 personas, 20.000 afectados. Ahí lo estamos viendo además en ese gráfico, ¿no? En diferentes localidades de la comarca de Pamplona. Hay que racionalizar el consumo eléctrico, porque si no, pues nos encontraremos con situaciones más frecuentes en ese sentido, ¿no? Sí. Habrá que verlo más adelante, pero a mí me empieza a preocupar un fenómeno que se está dando, porque recordéis que hace una semana y algo en La Palma, la isla de La Palma también tuvo un enorme apagón. Las empresas, y tengamos en cuenta que estas acometidas eléctricas antes eran de carácter estatal, ahora son empresas privadas, quienes generan la energía, quienes nos la venden, quien la distribuye sigue siendo todavía una empresa en parte pública, ¿no? Pero todas estas empresas se han pasado a tener unos criterios de gestión a tener otros, y se está maximizando evidentemente el beneficio. Y esto supone en muchos servicios que antes tuvieron mucha calidad que el mantenimiento empieza a ser el justito. Cuando pasa a veces un fenómeno inesperado y no es achacable a una mala situación, ojo, porque nos enfrentamos mucho más. Es decir, la vulnerabilidad la estamos incrementando posiblemente con unos criterios de gestión. En la crisis casi se perdona todo, pero ojo, porque se están reproduciendo en muchos servicios que antes tenías un nivel base muy sobrado, muy adecuado, y sin embargo ahora te das cuenta que de repente fallan unos sistemas, fallan unos cajeros automáticos que de repente pueden estar varias semanas apagados porque ya no hay una empresa que lo mantenga todos los días. Es. Bueno, nos quedamos con esas reflexiones. Hoy hemos hecho la tertulia un poquito más breve, espero contar con vosotros, si así lo estimáis, en otros programas, ¿de acuerdo? Javier Armentia, Jesús Hernández, Josu Blasco, muchísimas gracias. Volverás, ¿no? Volveré. Gracias. Bueno, seguimos adelante a las 5 menos cuarto de la tarde. Está aquí nuestra tertulia, un pequeño paso ahora a nuestros compromisos publicitarios, y después hemos invitado al filósofo y psicólogo Luis Arbea. Nos va a hablar de humanizar la adversidad. También tendremos hoy posibilidades para hablarles de moda con las asesoras de imagen de la empresa Más que 1000 Palabras. Y Bingen Amadoz, el conocido periodista, colega de profesión de Euskadi Irratia, nos va a acompañar. En su faceta de escritor nos va a hablar de Los montes que daban pan, un libro que ha escrito y que hace referencia a la vida de los pastores vascos y navarros en Europa y en América. Será después de la publicidad.